Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es progresiones aritméticas y geométricas. Vamos a empezar con la progresión aritmética. Se dice que un grupo de números está en progresión aritmética representado por PA cuando cada uno de ellos es igual al anterior más la cantidad constante llamada razón. O sea, yo tengo un grupo de números, por ejemplo, a sub 1 que va a ser el primer término, a sub 2 va a ser el segundo término, a sub 3 el tercer término y a sub 4 el cuarto término y así sucesivamente, hasta llegar a un a sub n, que vendría a ser el término enésimo. Observamos que cada valor aumenta una cantidad constante. Por ejemplo, a sub 1 más r te va a obtener a sub 2, que es el segundo término. A sub 2 más r voy a obtener a sub 3, que es el tercer término. A sub 3 más r obtengo el a sub 4, que es el cuarto término, y así sucesivamente. A ese valor que se le agrega a un término para que me dé el siguiente término, representado por la letra r, a ese se le llama razón. Y para hallar la razón simplemente viene a ser un número menos el anterior. O sea, en este caso es el valor de an menos an menos 1. O sea, el número le restas el número anterior, donde a sub n va a ser el término enésimo y a sub 1 va a ser el primer término. La forma general, podría yo representar por el primer término como la letra A, el siguiente sería el mismo valor más la razón, que viene a ser R, sería A más R. Este mismo valor le agrego la razón R, sería A más 2R. De la misma forma, el siguiente término sería A más 3R y así sucesivamente. A partir de esto yo puedo hallar el término enésimo. Puedo hallar cualquier término a partir del primer término y la razón y el número de término. Para yo hallar el término enésimo viene la siguiente fórmula. A sub n va a ser igual a sub 1, que va a ser el primer término, más la razón multiplicado por el número de términos menos 1. Con esta fórmula yo puedo hallar cualquier término que se me indique el ejercicio. También tengo una fórmula para hallar el número de términos. El número de términos va a ser igual al último término, o sea, a sub n menos el primer término, todo eso sobre la razón, más 1. Con esta fórmula yo puedo hallar el número de términos. También puedo hallar la suma de n términos. La suma de n términos va a ser igual al primer término más el último término, todo esto sobre 2, multiplicado por el número de términos. Tenemos una propiedad. La suma de los términos equidistantes es constante. O sea, si yo tengo una progresión aritmética donde la cantidad de números es en forma par, yo puedo percatarme que la suma de los extremos van a ser iguales. Por ejemplo, 8, 11, 14, 17, 20 y 23 son números que están en progresión aritmética. Si yo sumo los extremos 8 más 13, 8 más 23, obtengo un valor que es 31. 11 más 20, obtengo 31. 14 más 17, obtengo 31. O sea, como te puedes percatar, si yo sumo los términos equidistantes, o sea, de extremos a extremos, me va a salir un valor constante. Si la cantidad de términos es en forma impar, voy a obtener un término central. El término central es el término que está entre el medio de dichos términos. Por ejemplo, acá tengo un grupo de números que están en progresión aritmética, que vendría a ser 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Yo, para hallar en un conjunto de números que están en progresión aritmética, para hallar mi término central, eso va a ser igual al primer término más el último término sobre 2. Veamos en este caso. Tengo el grupo de números donde el primer término es 15 y el último término es 27. Si yo sumo 15 más 27, obtengo 42. De la cual 42 lo divido entre 2, obtengo 21. De la misma forma, si contaría a 17 con 25. 17 más 25 sería 42 y entre 2 obtengo 21. De la misma forma 19 con 23. 19 más 23, 42. Entre 2 obtengo 21. Entonces, con esta fórmula yo puedo obtener el término central de un grupo de números que están en progresión aritmética. Veamos acá un ejemplo. Tengo un conjunto de números donde el primer número o el primer término es 8 y el último término es 68. Y como puedo observar, tiene la misma cantidad de términos hasta llegar al término central. Para yo hallar el valor del término central, eso va a ser igual a la suma del primer término más el último término
entre 2. O sea, x va a ser igual a 8 más 68 sobre 2. Obteniendo 76 sobre 2, que eso va a ser igual a 38. Entonces, con esta fórmula puedo hallar el término central de una progresión aritmética. Tenemos acá una pequeña nota. La progresión aritmética se puede representar de la siguiente forma. Yo tengo mi progresión aritmética a sub 1, a sub 2, a sub 3, donde a sub 1 es primer término, a sub 2 segundo término, a sub 3 tercer término y así sucesivamente. Yo puedo trabajar cada término a partir del primer término en función del primer término. Por ejemplo, el primer término va a ser simplemente a sub 1. El segundo término va a ser igual a sub 1 más R. Recuerda que aumentan en un solo valor constante, que viene a ser la razón. Entonces yo tengo a sub 2 que va a ser igual a sub 1 más R. Si yo obtengo a sub 3, en función de a sub 1 sería a sub 1 más 2 veces R. Si quiero hallar el cuarto término que está abajo, sería a sub 1 más 3 veces R. Como te puedes percatar, el número que multiplica la razón es uno menos del término que te indica el valor. Tenemos la progresión geométrica. Se dice que un grupo de números están en progresión geométrica PG cuando cada uno de ellos es igual al anterior, multiplicidad por una cantidad constante llamada razón, representada por la letra Q. Por ejemplo, tengo mi conjunto de números T sub 1, T sub 2, T sub 3 hasta T sub n, de la cual va a aumentar a razón de un valor Q, que se le llama razón geométrica. En este caso se le va a aumentar en forma de multiplicación. T sub 1 por Q va a obtener T sub 2. T sub 2 por Q voy a obtener T sub 3. T sub 3 por Q obtengo T sub 4 y así sucesivamente. Donde T sub 1 es primer término, T sub 2 segundo término, T sub 3 tercer término, T sub n o término enésimo. T sub n va a ser término enésimo. Tener presente que Q va a ser la razón geométrica, representa la forma para yo hallar el valor de la razón, simplemente va a ser el número dividido entre el término anterior. En este caso, si el término es T sub n, voy a dividir con el término anterior, que es T de n menos 1. Donde T sub n va a ser el término enésimo, o sea, el último término, y T sub 1 va a ser el primer término. Una forma general para representar la progresión geométrica sería: el primer término lo represento por A. El siguiente valor sería A por la razón, que es Q. El siguiente sería A multiplicado por Q al cuadrado. Esto me va a indicar el tercer término. El cuarto término sería A multiplicado por Q al cubo, y así sucesivamente. A partir de esto yo puedo hallar el valor del término enésimo, que surge de aquí. Para hallar el término enésimo, T sub n va a ser igual al primer término, T sub 1 multiplicado por la razón, todo eso elevado a un exponente n que me indica el número o la posición del término de la progresión geométrica menos 1. Entonces, T sub n es igual a T sub 1 por Q elevado a la n menos 1, o sea, el valor que está aquí, menos 1. También puedo obtener la suma de los n primeros términos para una progresión geométrica. La suma de los términos es igual al primer término multiplicado por la razón, o sea, Q elevado a la n menos 1, todo esto sobre Q menos 1. Tener presente que n me va a indicar número de términos. Tenemos también una propiedad. El producto de términos equidistantes es constante. O sea, si yo tengo una progresión geométrica, si yo multiplico los términos que están en los extremos, va a ser un valor constante. Tengo un quinto, 5, 125, 3125 que están en progresión geométrica. Si yo multiplico los extremos, un quinto por 3125 obtengo 625. Si yo multiplico 5 por 125 obtengo 625. O sea, es un valor constante. Por ejemplo, acá tengo una progresión geométrica en forma impar, o sea, tengo una cantidad impar de términos. Tendría que un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2, 4 y 8. Todos esos números están en progresión geométrica. Si yo multiplico los extremos, o sea, un octavo por 8, obtengo 1. Un cuarto por 4, obtengo 1. Un medio por 2, obtengo 1. Entonces, este valor de 1 proviene de un término central, que su fórmula vendría a ser: término central es igual a la raíz cuadrada del primer término
por el último término. Veamos este ejemplo. Si yo tengo mi progresión geométrica, si yo multiplico los extremos y le saco la raíz cuadrada, obtengo el valor central. En este caso, si multiplico 1/6 por 8/3, obtengo 4/9. Y le saco raíz cuadrada, obtengo 2/3. De la misma forma, 1/3 por 4/3 sale 4/9. Si le saco raíz cuadrada, obtengo 2/3. Entonces, con esta fórmula yo puedo obtener el término central de una progresión geométrica. Tenemos una nota. La progresión geométrica se puede representar de la siguiente forma: t sub 1, t sub 2, t sub 3, punto suspensivo. Todo eso viene a ser una progresión geométrica. Todos estos términos puedo representar con el primer término, en función del primer término. Tendría que t sub 1 va a ser igual al t sub 1, o sea, el primer término. Término 2 va a ser igual al término 1 multiplicado por una razón geométrica representada por q. Si quiero hallar t sub 3 va a ser primer término por q elevado al cuadrado. Si quiero hallar t sub 4 va a ser primer término t sub 1 por q elevado al cubo, y así sucesivamente. O sea, con esta forma yo puedo saber, en función del primer término, todos los términos que tiene mi progresión geométrica. Acá hay una pequeña nota. Una forma práctica para representar la progresión aritmética y geométrica es de la siguiente forma. Para una progresión aritmética, en este caso, si yo tengo tres valores, el valor del centro, que en este caso es el término central, lo represento con la letra A. El siguiente término sería esa letra agregando la razón, que viene a ser R, sería A más R. Y si a este no retrocedo, un término anterior, simplemente sería la resta, sería A menos R. Tener presente que cada uno de estos valores aumenta en R, que viene a ser la razón aritmética. De la misma forma puedo representar la progresión geométrica para tres números. De tres números, el término central va a ser T. Si yo quiero el término siguiente, sería simplemente la multiplicación por Q, o sea, T por Q. Y si de este valor quiero obtener el anterior, sería simplemente la división, T entre Q. O sea, de esta forma yo puedo representar la progresión geométrica para tres números, donde Q va a ser la razón geométrica. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios y su respectiva tarea de la página 32, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde para tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: calcula la razón en una progresión aritmética si se cumple que término 22 menos el término 1 es igual a 63. Entonces vamos a desarrollar eso. A mí me dan que el término 22 menos el término 1 es igual a 63. Pero tener presente que para la progresión aritmética se trabaja con la letra A. Yo lo voy a acomodar a la forma. Sería término 22 menos el término o el primer término, esto es igual a 63. Voy a despejar el término 22. Tendré que el término 22 de una progresión aritmética va a ser igual. El primer término, o A sub 1, lo mando al otro lado. Sería 63 más A sub 1. Entonces, yo tengo que saber que para una progresión aritmética vamos a hallar el término 22 aplicando la fórmula. Entonces yo voy a decir que para el término 22, donde número de términos que va a haber va a ser 22. Aplicando mi fórmula sería el término 22 es igual al primer término más n menos 1, todo eso multiplicado por la razón, donde aquí n va a indicarme el número de términos que viene a ser 22, porque estoy hablando del término 22. Lo que voy a hacer aquí es esta ecuación 1, voy a igualar con esta ecuación 2. Yo voy a decir acá igualando ecuación número 1 y ecuación número 2. Entonces yo tendría el término 22, que es 63 más el primer término. Eso va a ser igual al término 22, que es igual al primer término, más n menos 1, todo eso multiplicado por r. Ahora, observo que el término 1 y el término 1 son los mismos valores con el mismo signo. Entonces, lo que se va a hacer es simplificar.
Entonces me quedaría acá 63 va a ser igual a n. Recuerda que n valía 22. Entonces acá va a ser 22 menos 1. Todo eso multiplicado por r. Entonces yo tendría aquí que 63 va a ser igual a 22 menos 1 es 21 multiplicado por r. Ese 21 pasaría a dividir, entonces tendría que el valor de r va a ser igual a 63 entre 21, eso es igual a 3. A mí me piden hallar la razón en la progresión aritmética, entonces la razón en la progresión aritmética va a ser igual a 3. Esa es mi respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, los números 13, 3x más 3 y 5x más 2 dice que están en progresión aritmética. Entonces eso me dicen que están en progresión aritmética. Dice, ¿cuál es el décimo término de la progresión? O sea, a mí me piden hallar el décimo término de dicha progresión. Vamos a desarrollar eso. Como que me dan solamente 3 valores que están en progresión aritmética, vamos a primero tener que hallar el valor de x, y una vez que tenga el valor de x voy a tratar de hallar el valor de r para poder aplicar mi fórmula y hallar el décimo término. Para poder hallar x, lo que voy a aplicar acá es el término o la fórmula del término central. Es que me dice la fórmula del término central, que el término central va a ser igual por fórmula el último término más el primer término, todo esto sobre 2. Como acá ya tengo 3 términos, puedo hallar el término central, que es 3x más 3. De estos 3 términos, el término central va a ser 3x más 3. Yo tendría que 3x más 3 va a ser igual a la suma del último término con el primer término, que es 5x más 2, que es el último término, más el 3, el primer término que es 13. Todo esto sobre 2. Entonces ya voy a hallar el valor de x a partir de esta ecuación. Ese 2 pasa a multiplicar, tendría 2 por 3x más 3. Esto va a ser igual a 5x, 2 más 13 sería más 15. Acá sería 2 por 3x, sería 6x, más 2 por 3 sería 6. Esto es igual a 5x más 15. 6x y 5x. 5x lo pasaría a restar, sería 6x menos 5x, sería simplemente x. Y 6 pasa a restar, sería 15 menos 6, eso es igual a 9. Entonces ya tengo el valor de x. X vale 9. Ahora a partir de x vamos a hallar la razón. Hallamos la razón. Vamos a ver cómo hallo la razón en una progresión aritmética. Simplemente sería el término que le continúa menos el anterior. Entonces yo voy a decir que r va a ser igual a 3x más 3. Eso le voy a restar el término anterior, que es 3. Entonces yo tengo acá que r va a ser igual a 3, pero x yo sé que vale 9. Sería 3 por 9 más 3, todo eso menos 13. Entonces acá voy a tener que r va a ser igual a 3 por 9, 27. 3 menos 13, eso va a ser menos 10. Entonces r va a ser igual a 27 menos 10, es igual a 17. Entonces yo tengo la razón para esta progresión aritmética. A mí me piden hallar el término 10 o el décimo término. Entonces hallamos el décimo término. Por fórmula, el décimo término va a ser igual al primer término más n menos 1 multiplicado por r. Tener presente aquí que n, si te piden 10 términos, n va a ser simplemente 10. Entonces reemplazando tendría que el décimo término va a ser igual al primer término, que es 13, más n, que vale 10, menos 1, todo eso multiplicado por la razón, que es 17. Tendría que el décimo término va a ser igual a 13 más 10 menos 1 sería 9 multiplicado por 17. Tengo el décimo término, que es igual a 13 más 9 por 17, eso es igual a 153. Entonces tendría que el décimo término va a ser igual a 13 más 153, esto es igual a 166. Entonces ya tengo el valor del décimo término para esta progresión aritmética. Va a ser 166. Esa es mi respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice,
Según una progresión aritmética, el término enésimo, o sea, me dan una progresión aritmética, me dicen que el término enésimo es de la forma 2 más n menos 1 por r. Y me dicen también que la suma de los términos, o el a sub 7 más a sub 8 más a sub 9 es igual a 48. O sea, el séptimo término, el octavo término y el noveno término. Sumo esos tres términos, me sale 48. Me piden hallar la suma y el término número 20. O sea, me piden hallar la suma de los 20 términos y el término número 20. Entonces, vamos a desarrollar eso. A partir del dato que me dicen que el término n es igual a 2 más n menos 1 por r. Pero yo sé que por fórmula, yo sé que a sub n es igual a primer término más n menos 1, todo eso multiplicado por r. Si igualo, yo puedo percatarme que el primer término viene a ser 2. Mira, el último término, que es a sub n, es igual a 2 más n menos 1 por r. Y por fórmula yo sé que el a sub n es igual al primer término más n menos 1 por r. Como te puedes percatar, todo se repite a excepción de estos dos valores. Como va a ser lo mismo, el mismo valor, quiere decir que el primer término va a ser igual a 2. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que el primer término para esta progresión aritmética es igual a 2. Entonces, yo tengo el primer término. Ya usé este dato. Ahora usemos el dato de aquí. Me dicen que la suma del término 7 más el término 8 más el término 9 es igual a 48. Vamos a hallar. Hallamos los valores del término 7, término 8, término 9 en función del primer término. Yo sé que el término 7 era igual, en función del primer término, era término primero o el primer término más 6 por r. También sé que el término octavo o el octavo término es igual al primer término más 7r, o sea, uno menos que el término que te daba. Y el noveno término va a ser igual al primer término más 8r. Esta característica se le mencionó para trabajar en función del primer término. Entonces vamos a aplicar en la suma. Yo tengo que el séptimo término más el octavo término más el noveno término, este es igual a 48. Reemplazando, tendré que el séptimo término es el primer término más 6 veces r. Más el octavo término era igual al primer término más 7 veces r. Más el noveno término era el primer término más 8 veces r. Y eso era igual a 48. Lo observo aquí. Veo que el primer término se repite 3 veces. Entonces, a sub 1 más a sub 1 más a sub 1 es 3 veces a sub 1. Más, tengo 6r más 7r más 8r, 21r. Y esto es igual a 48. Pero yo sé que el primer término es igual a 2. Entonces acá yo tendría 3 multiplicado por 2 más 21r. Esto es igual a 48. Sería 3 por 2, 6, más 21r, esto es igual a 48. 6 pasaría a restar, tendría 21r, va a ser igual a 42. 48 menos 6, 42. 21 pasaría a dividir, entonces el valor de la razón va a ser igual a 2, porque 42 entre 21 es igual a 2. Entonces ya tengo el valor de r. Vamos a hallar el término 20. Hallamos el término 20. Tendría que el término 20 es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por r. Tener presente que n, en este caso, cuando te piden el término 20, va a asumir 20 términos. Entonces tendría que el término 20 va a ser igual al primer término, que vale 2, más n, que vale 20, menos 1, todo eso multiplicado por la razón, que es 2. Tengo que el término 20 va a ser igual a 2, más 20 menos 1, 19, todo eso multiplicado por 2. Entonces el término 20 va a ser igual a 2 más 19 por 2, 38.
Entonces ya puedo saber cuánto vale el término 20. El término 20 va a ser igual a 2 más 38, eso es igual a 40. Entonces el término 20 para el ejercicio número 3 es 40. Entonces vamos a hallar ahora la suma de términos. Entonces vamos a hallar la suma de términos, en este caso de los 20 términos. Por fórmula yo sé que es el último término, que es término 20, más el primer término, todo esto sobre 2, multiplicado todo esto por n, que es el número de términos. Entonces, reemplazando, tendría la suma de términos de los 20 términos es igual al último término, que en este caso es el término 20, que es igual a 40, más el primer término, recuerda que el primer término era 2, todo esto sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Si te piden los 20 términos, quiere decir que son n vale 20. Entonces vamos a desarrollar esto. Saco mitad y mitad, acá va a ser 10, entonces tendría que la suma de los 20 términos va a ser igual. 40 más 2 sería 42. Todo eso multiplicado por 10. Entonces la suma de los 20 términos va a ser igual a 42 por 10, 420. Entonces la suma de los 20 términos va a ser igual a 420. Y allí la suma de los 20 términos y allí el término 20. Esa es mi respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si a los números 1, 27 y 105 se les suma un mismo número, los tres números resultantes van a ser una progresión aritmética. Entonces vamos a sumarle un número. Por ejemplo, a 1 le voy a agregar x, a 27 le voy a agregar también el mismo número x, y a 105 le voy a agregar también el mismo número x. Me dice que esto forma una progresión geométrica. Me piden hallar la razón de la progresión aritmética. Entonces vamos a desarrollar esto. Como observo que hay tres términos, puedo hallar o voy a trabajar la fórmula del término central. Se aplicaría el término central. Para una progresión aritmética viene a ser el término central, va a ser igual a raíz cuadrada del último término por el primer término. O sea, el término central va a ser igual a raíz cuadrada del último término por el primer término. Acá observo que mi término central va a ser 27 más x. Entonces tendría que 27 más x va a ser igual a raíz cuadrada del último término, que va a ser 105 más x. Todo eso multiplicado por el primer término, que es 1 más x. Todo esto sobre raíz cuadrada. Vamos a desarrollar eso. Esta raíz pasaría de otro lado como potencia, entonces tendría 27 más x, todo eso elevado al cuadrado. Y acá tendría 105 más x, eso multiplicado por 1 más x. Vamos a desarrollar eso y hallar el valor de x. Necesito saber el valor de x para poder hallar mi razón. Entonces, 27 más x al cuadrado es binomio al cuadrado. 27 al cuadrado sería igual a 729. Más 2 veces la multiplicación 27 por x. Sería 2 por 27 por x, sería igual a 54x. Más x elevado al cuadrado. Esto va a ser igual multiplicación de estos valores. Acá observo que hay una multiplicación término en común, entonces el término en común es x, entonces aplicaría mi fórmula, que viene a ser x al cuadrado, en este caso más la suma de los términos que no se repiten, en este caso 105 con 1, la suma de ellos es 106 multiplicado por x, más la multiplicación de ambos números, 105 por 1, eso es igual a 105. Entonces, que observo aquí, que de ambos lados hay x al cuadrado con el mismo signo, se elimina. 54x y 106x. Ese 54 pasaría a restar y tendría 52x. 106x menos 54x, recuerda que el menor se pasa siempre a restar, sale 52x. Y 105 va a pasar a restar con 729. Eso va a ser igual a 624. 729 menos 105, 624. 52 pasaría a dividir y tendría 624 entre 52. El valor de x va a ser igual a 12. Entonces ya tengo el valor de x.
Una vez que ya tengo el valor de x, lo que voy a hacer aquí es hallar la razón. O sea, quiere decir que a estos números le agrego 12 y se convierte en una progresión geométrica, de las cuales voy a hallar su razón. Para hallar la razón, recuerda por fórmula que era un término entre un término anterior, o sea, n-1. Entonces lo que voy a hacer es tomar estos dos valores. Sería la razón igual al término 27 más x entre 1 más x. Recordar que x aquí es igual a 12. Entonces tengo que la razón va a ser igual a 27 más x que vale 12, todo sobre 1 más x que vale 12. La razón va a ser igual a 27 más 12, eso es igual a 39, todo esto sobre 1 más 12, 13. Y entonces ya puedo ver la razón de mi progresión geométrica. 39 entre 13 es igual a 3. Entonces la razón para el ejercicio número 4 va a ser igual a 3. Esa es mi respuesta en la 4. Ejercicio número 5. Me dicen hallar el término 18, se me piden hallar el valor del término 18 de la progresión geométrica, sabiendo que el quinto término es 32 y el octavo término es 4. Entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a trabajar tanto el término 5 como el término 8 en función del término 1. Entonces yo tengo acá que el término 5 es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a un exponente menos 1. Ese exponente dependía de este término. En este caso, si es posición 5, era menos 1. Sería 4. Y eso me dicen que es igual, el término 5 es igual a 32. De la misma forma voy a hallar el término octavo en función al término primero. Primer término por la razón del número de términos menos 1. Si es 8, acá era menos 1, es 7. Y eso dice que vale 4. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a llamar ecuación número 1 y ecuación número 2. Lo que voy a hacer aquí es con esas dos ecuaciones voy a dividir. Entonces dividimos. Y vamos a dividir ecuación 2 en ecuación 1. Entonces yo tendría que término 1 por la razón elevado a la 7 que es igual a 4. Todo esto sobre término 1 multiplicado por la razón elevado a la 4 sobre que va a ser igual a 4 sobre 32. O sea, estas dos ecuaciones las estoy dividiendo. ¿Por qué he dividido? Para poder eliminar el primer término y solamente hallar, o podemos hallar la razón. Entonces tendría que la razón, recuerda, división de bases iguales, los exponentes se restan. 7 menos 4 sería 3. La razón elevada al cubo va a ser igual a 4 sobre 32. Simplificando, cuarta sería 1 sobre 8. Ese 3 lo pasaría al otro lado como raíz, entonces tendría que el valor de la razón va a ser igual a la raíz cúbica de un octavo, que viene a ser 1 sobre raíz cúbica de 8, eso es igual a 2. Entonces ya tengo el valor de la razón en mi progresión geométrica. Vamos a hallar ahora el primer término. Entonces acá hallamos T sub 1. Vamos a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Entonces de la ecuación tendría que el primer término multiplicado por la razón elevado a la cuarta es igual a 32. Tengo que el primer término por la razón que vale 1 medio elevado a la cuarta es igual a 32. Tengo que el primer término va a ser igual por 1 a la cuarta, 1. 2 a la cuarta, eso es igual a 16. Todo esto va a ser igual a 32. Como observo que 16 está dividiendo a T1, ese 16 pasaría al otro lado a multiplicar. Yo tengo que término 1 va a ser igual a 16 por 32, eso es igual a 512. Entonces yo tengo el valor del primer término, que vale 512. Ahora, vamos a hallar ahora el término 18. Hallamos el término 18. Por fórmula yo sé que el término 18 es igual al primer término multiplicado por la razón a un exponente del número de término menos 1. Si es 18, acá va a ser 17.
Entonces, como ya tengo el primer término, ya tengo la razón, vamos a reemplazar. Tendría que el término 18 es igual al primer término, que es 512, multiplicado por la razón, que es 1/2, todo eso elevado a la 17. Tengo que el término 18 es igual a 512. Ese 512 lo puedo representar como un 2 elevado a la 9. Todo eso tengo que 1/2 elevado a la 17. 1 elevado a la 17 siempre es 1. 2 elevado a la 17 simplemente lo pongo como 2 a la 17. Este 512 lo convertí a 2 a la 9 para poder hacer división de bases iguales. Si divido las bases iguales, los exponentes se restan. Entonces tengo que el término 18 va a ser igual. Entonces, como tengo división de bases iguales, restaría los exponentes. Sería 9 menos 17. Eso es igual a 8. En este caso sería menos, porque sería 9 menos 17 sería menos 8. Multiplicado por 1 simplemente es el mismo número. Convirtiendo a fracción, tendría que el término 18 va a ser, cuando tengo exponente negativo, la base se invierte, sería 1 sobre 2 elevado a la 8. Entonces, resolviendo 2 elevado a la 8, sería que el término 18 va a ser igual a 1 sobre 2 a la 8, sería igual a 256. Entonces ya tengo el valor del término 18 para mi progresión geométrica. Va a ser 1 sobre 256. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, sea una suma de términos a más a al cubo más hasta llegar a su n. Me piden determinar el valor de la suma de 9 términos menos la suma de 5 términos. Entonces, vamos a hallar esto. Tener presente que esto viene a ser una proyección geométrica. Entonces, vamos a desarrollar eso. Como a mí me dan, vamos a trabajar con suma de términos para una progresión geométrica, tengo que saber mi fórmula para hallar la suma de términos. La suma de términos va a ser igual al primer término, todo eso multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Esa es la fórmula para hallar la suma de términos. Ahora, para poder hallar esto, yo observo que el primer término viene a ser A. A va a ser el primer término. Vamos a hallar la razón. Entonces, de la suma de términos, yo observo que el primer término va a ser A, el siguiente término va a ser A al cubo más hasta llegar a A su n. De acá yo puedo decir que el primer término va a ser A y el segundo término va a ser igual a A al cubo. De ellos voy a hallar la razón, que es igual a un término entre el anterior, o sea, el término 2 que vale A sub 3 entre el anterior que es el término 1 que vale A. División de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se restan. 3 menos 1, 2. Entonces ya tengo el valor de la razón. Ahora, como ya tengo el primer término, ya tengo el valor de la razón, vamos a aplicar mi fórmula. Hallamos la suma de 9 términos. Entonces yo tendría que la suma de 9 términos va a ser igual al primer término que vale A multiplicado por la razón que vale A al cuadrado, todo eso elevado a la n. Pero n me indica cuántos términos voy a sumar. Voy a sumar 9 términos, sería elevado a la 9. Todo eso menos 1 sobre la razón que es A al cuadrado menos 1. Ahora vamos a hallar la suma de 5 términos. Entonces acá vamos a hallamos la suma de 5 términos. O sea, por fórmula sería la suma de 5 términos va a ser igual al primer término que vale A multiplicado por la razón que es A al cuadrado, todo eso elevado a la cantidad de términos que vamos a sumar, que es 5. Todo esto menos 1. Abajo sería la razón que vale A al cuadrado menos 1. Cerramos paréntesis. Ya tengo la suma de 9 términos y la suma de 5 términos, pero a mí me piden hallar la resta de ambos, la suma de 9 términos menos la suma de 5 términos. Entonces,
vamos a hallar la suma de 9 términos menos la suma de 5 términos. Reemplazando, tendría que la suma de 9 términos es a por a al cuadrado, todo eso elevado a la 9. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. 2 por 9 sería a la 18. Menos 1, todo esto sobre a al cuadrado, menos 1. Menos la suma de los 5 términos, que sería a multiplicado a al cuadrado elevado a la 5. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Sería 2 por 5, 10. Sería a elevado a la 10. Menos 1 sobre a al cuadrado, menos 1. Como que observo una resta de fracciones, observo que el denominador es el mismo. Se coloca un solo denominador. Sería a al cuadrado menos 1. Y arriba tendría a multiplicado por a la 18 menos 1. Menos, en el siguiente sería a por a la 10 menos 1. Vamos a desarrollar esto. Multiplicaría a por a la 18 sería a la 19. Multiplicación de bases iguales, los exponentes suman 18 más 1, 19. Menos a por 1, a. Menos a por a la 10. Multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 1 más 10, 11. Menos por menos, más. A por 1, a. Todo esto sobre a al cuadrado menos 1. ¿Qué observo aquí? Observo que menos a más a. Ambos se van a eliminar porque va a salir 0. Entonces me quedaría a la 19 menos a la 11. Todo esto sobre a al cuadrado menos 1. ¿Qué observo aquí? Ambos tienen a la 11. Factorizo el a la 11. Quedaría a la 11. ¿Qué me quedaría? Si factorizo el a la 11, ¿qué me queda? A la 19 le quito a la 11, me quedaría a la 8. Menos, a este a la 11 le quito el mismo número, me queda 1. Todo esto sobre a al cuadrado menos 1. Entonces, como no es un valor numérico, ahí va a quedar la suma o la resta de la suma de 9 términos menos la suma de 5 términos. Eso va a salir igual a la 11 por a la 8 menos 1. Todo eso sobre a al cuadrado menos 1. Entonces, eso va a ser la respuesta en la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, la suma de los 3 primeros términos de una progresión geométrica, o sea, me dicen que la suma de los 3 primeros términos, o sea, término 1, término 2, término 3 de una progresión geométrica es 21 sobre 64. Y me dicen que el producto, o sea, T1 por T2 por T3 es igual a 1 sobre 4096. Me piden encontrar el mayor de los términos. Entonces, lo que yo tengo que, por deducción, el primer término, segundo término, tercer término, me piden hallar el mayor. Entonces, yo deduzco que el mayor es del tercer término. Entonces, vamos a desarrollar esto. Como me mencionan acá 3 términos, recordar que cuando yo tengo una progresión geométrica, está el término 1, tengo un término 2, término 3, se puede reemplazar. Esa progresión geométrica se puede reemplazar por la siguiente, donde el término que esté en el medio va a ser t. El siguiente término sería multiplicado por su razón, que es t por q. Y el siguiente sería dividido entre la razón, t sobre q. Entonces, yo voy a observar aquí que el primer término va a ser t sobre q. El segundo término va a ser simplemente t. Y el tercer término va a ser t por la razón, o sea, t por q. Con estos valores voy a trabajar. ¿Y cuál va a ser el dato que voy a usar? Voy a usar la multiplicación. La suma, voy a aplicar su respectiva fórmula. Entonces, vamos a usar el producto. Ahí me dicen que la multiplicación de los tres términos, o sea, T1, T2 y T3, o sea, primero, segundo, tercer término, es igual a 1 sobre 4096. Reemplazando, tendría que T1 vale T sobre la razón, sobre Q. T2 vale T por T3, que vale T por Q.
Esto va a ser igual a 1 sobre 4096. Al operar aquí, observo que Q que está dividiendo y acá hay un Q que está multiplicando. Entonces, en este caso lo elimino. Me quedaría T por T y por T. Eso viene a ser T al cubo. Y eso va a ser igual a 1 sobre 4096. Pero yo quiero hallar el valor de T, entonces ese 3 pasaría como raíz. Entonces tendría que el valor de T va a ser igual a raíz cúbica de 1 sobre 4096. Raíz cúbica de 1 es 1. Raíz cúbica de 4096, eso es igual a 16. Entonces ya tengo el valor de T, que eso me representa el segundo término. A mí me piden el mayor, o sea, yo tengo que hallar el tercer término, o sea, tengo que hallar T por Q. Ahora, como ya tengo T, necesito hallar el valor de Q. Como ya usé el dato del producto, ahora voy a usar el dato de la suma. Tener presente que T1 más T2 más T3, eso viene a ser la suma de términos, en este caso de 3 términos. O sea, estoy sumando los 3 términos en una progresión geométrica. Y eso es fórmula. Eso va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, todo esto sobre la razón, menos 1. Esto es lo que voy a aplicar para esta suma. Entonces, tendría primer término por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. En este caso para 3 términos. Pero eso me dicen que ¿cuánto vale? La suma es 21 sobre 64. Entonces vamos a reemplazar con los valores que tengo aquí. Entonces, yo tendría que el primer término es T sobre Q. Todo eso multiplicando por Q elevado a la n. En este caso, como estoy sumando 3 términos, simplemente va a ser 3. Menos 1, todo esto sobre Q, menos 1, esto va a ser igual a 21 sobre 64. Entonces, tendría que T sobre Q es igual a Q a la 3 menos 1 sobre Q menos 1. Todo eso es igual a 21 sobre 64. Recordar que T era 1 sobre 16. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, tendría que T, que vale 1 sobre 16, todo eso multiplicado por 1 sobre Q, y a su vez todo esto multiplicado por Q al cubo menos 1 sobre Q menos 1, cerramos paréntesis y eso es igual a 21 sobre 64. ¿Qué puedo hacer aquí? Observo que ese 16 que está dividiendo pasaría a multiplicar y ese 16 se simplificaría con el 64. Le quito 16, acá me quedaría 4. Entonces acá me queda 1 sobre Q por... Observo que tengo Q al cubo menos 1. Eso es diferencia de cubos. Recuerda que este 1 sería elevado al cubo. Como es diferencia de cubos, aplico producto notable. Q al cubo menos 1, o sea, diferencia de cubos, eso va a ser igual a Q menos 1. Todo eso multiplicado por Q al cuadrado más Q más 1. Todo esto sobre Q menos 1. Y esto a su vez va a ser igual a 21 sobre 4. Recuerda que aquí apliqué diferencia de cubos, que es Q menos 1 por Q al cuadrado más Q más 1. ¿Qué observamos aquí? Observo aquí que este Q menos 1 con este Q menos 1 se elimina. Entonces simplemente me va a quedar a la razón al cuadrado más la razón más 1. Todo esto sobre la razón. Y esto es igual a 21 sobre 4. Lo que vamos a hacer aquí es tantear el valor de Q. O si gustas podemos desarrollar y hallar el valor de Q. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es tal vez multiplicar en aspa y obtener el valor de Q, pero obtendré un valor cuadrático. En este caso yo solamente necesito un valor, no necesito los dos valores para la razón. Vamos a tantear. Si Q valdría 4, la operación acá arriba me debe dar 21 cuando la razón vale 4. Veamos. 4 al cuadrado 16, más 4 20. Recuerda que la razón es 4. 20 más 1, 21. Entonces sí me cumple.
Entonces yo voy a decir tanteando que el valor de la razón geométrica va a ser igual a 4. Entonces ya tengo el valor de la razón. Tú podrías multiplicar en aspa, obtener un valor cuadrático, aplicar tu aspa simple y también te va a salir uno de los valores para la razón geométrica, 4. Entonces ya tengo el valor de la razón y ya tengo el valor del t. A mí me pedían hallar el mayor. El mayor término viene a ser t sub 3, que eso era igual a t multiplicado por q. Entonces, t sub 3, que era igual a t, que valía 1 sobre 16, multiplicado por la razón geométrica, que es 4. Entonces, eso vendría a ser igual, simplificando cuarta y cuarta, eso va a ser igual a 1 sobre 4. Entonces, el tercer término o el mayor término el mayor término de la progresión geométrica viene a ser un cuarto. Entonces, esa es la respuesta en la número 7.